parcial es netamente vectores. La clase vector hay que hacer, bueno, como somos el grupo de la noche, son el examen y si no me equivoco, ahí siempre hay un examen y repechaje. Obviamente el repechaje vale tal vez sobre 80 puntos, pero igual ya es algo, ¿no? A tener cero si es que le fue mal el primer parcial. Todavía no hay fecha para el primer parcial. Ya tiene fijada fecha. No me dice. Ok, gracias. Entonces, como no hay fecha, Dijo que va a ser creo que un viernes de la tercera semana de octubre. ya estamos a 3 semanas, entonces pongámosle ya para que entremos en contexto. Entonces, vamos a revisar, a ver, auxiliaturas del ingeniero Mocho. Mocho, código vector. Ok, vamos a ir abriendo el Visual Basic. Bueno, en este caso es Visual Studio, antes era Visual Basic. Bien, entonces, a ver, hagamos un panorama de lo que supuestamente ahorita han visto. Y estoy viendo qué más tengo acá. Vector, que tengo varios vectores, no lo sé. Esto está raro. A ver, matriz. Solo tengo un vector, no puede ser. Está raro. A ver, vamos a entrar, tengo el formulario. Vector, 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 solo tengo tres vectores. Ok. Espera un momentito. Quiero revisar algo. Ya. Aquí igual tengo un objeto. Ya. No pasa nada. En la clase matriz, a ver. Aquí debería tener una lista de objetos. Debería. Sí, aquí tengo una lista de matrices. Con una lista de matrices. Ok. Error. Ya. Vengámonos acá. A la clase vector. Esta es la clase vector. Y ahora sí vamos a empezar. Voy a abrir el Enterprise, Enterprise, Enterprise. Enterprise. Aquí tenemos el formulario, tenemos la clase vector y tenemos la clase entero. Correcto. Correcto, correcto. Entonces, ahí está la clase vector. Y voy a crear una nueva clase, le vamos a llamar. A ver, le podemos llamar. En este caso, ¿cómo se llama mi otra clase?
formulario, ¿no? El vector, y este hereda de for, se llama for 1. Ok, for 1. ¿Y esto qué tiene? Tiene tres objetos, ¿no? Digamos que es una lista. Ok, ya, me voy a esto ya. Tenemos una clase vector, que es la que ustedes han implementado con el ingeniero. Luego tengo una clase formulario, que obviamente la clase formulario tiene ahorita, bueno, en mi caso tengo tres vectores, digamos, ¿no? Tres vectores. Y aquí existe el formulario, necesita una lista. Bueno, de entrada necesito solamente uno. No necesito una lista. Dejémoslo así, a ver. Es para que tengan idea de cómo tu agregación. Dependencia, ya está. Aquí tenemos al vector 1, vector 2, ¿no? Entonces tenemos al vector 1, que es de tipo vector. Tenemos al vector 2, que es de tipo vector. Y luego tenemos uno más. En este caso tenemos el vector 3, que es de tipo vector. Ok, estamos ahorita así. Ok. Y aquí obviamente tenemos todo lo que son sus métodos de cargar, cargar, descargar y los demás métodos que tengan, digamos, ¿no? Normalmente revuelve un string. Bien, estamos así, ¿no? Eso es lo que tenemos ahorita. Esto es lo que tenemos ahorita. En la clase vector. Y de acá arriba voy a sacar un rato. Para que no nos confundamos. Bien, entonces si se fijan, más adelante ustedes cuando estén en materias más arriba van a poder ver las clases de este estilo. En este caso, la clase de vector, que es la que tenemos, la que ustedes han implementado con el ingeniero en clase, seguro, ¿no? Es la que van a dar el primer parcial, esta clase de vector, ahí es clase vector. Luego tenemos la clase formulario, que es la que se crea con el proyecto. Esta es la que nos da por defecto. Entonces aquí nosotros instanciamos tres, o bueno, dependiendo de los objetos que tengan, vamos a manipular. Yo máximo he ocupado tres por el tema de los prácticos y bueno, tres objetos de tipo vector, por lo que existe una dependencia de que este formulario necesita de esta clase, ¿no? Para poder trabajar, digamos, ¿no? Manipular. Y obviamente, aquí dentro del vector están todos los métodos cargar, descargar, ¿no? Que han hecho al momento de cargar el vector y el descargar igual, ¿no? Y los demás métodos del vector. Todos los métodos que hacemos acá es netamente para la clase vector. Después en el formulario, obviamente aquí tenemos todo lo que son los eventos, ¿no? Los eventos de los botones, todos esos son eventos. Bien, aquí están, son los eventos de los clics. Void. Bien, entonces, ¿qué ejercicio hicieron con el ingeniero antes de entrar para saber más o menos qué tan complicado, qué tipo de algoritmos más complejos han hecho, fáciles, sencillos nomás? ¿Se acuerdan? ¿Qué ejercicio han hecho con el Inge? Y ir viendo modelos de algunos del anterior semestre tal vez. Si es que no, si es que están, digamos, digámoslo así,
poder capaces de resolver. ¿No se acuerdan qué tipo de algoritmos hicieron con el ingeniero de la clase vector? ¿O no o recién lo están viendo como tema de introducción? Todavía no han visto, no han implementado esta clase, tal vez yo les estoy comentando. Con eso están ahí. O, no o simplemente no se acuerdan, simplemente escriban. Es para que yo asuma que ya han visto, digamos, por ejemplo, estos algoritmos de acá, estos de acá, estos de acá, y no entre en detalle más que todo, ¿no? Después, claro, se puede resolver todo tipo de modelos de examen, claro. Por ejemplo, en el examen puede que ocupen dos de estos métodos, digamos, eliminar y buscar, pueden que ocupen dos, y obviamente otro algoritmo para el ejercicio del examen, supongamos, el peor caso, ¿no? Entonces ahí tendríamos que implementar este de acá, y recién el otro algoritmo que es el del examen. Y a través de ahí ya recién podríamos, digamos, analizar a profundidad los algoritmos, en este caso los, los algoritmos auxiliares, ¿no? Los cuales nos ayudan a poder resolver el problema. Igual creo que les dejé el libro del ingeniero Moyo. Estábamos, estábamos acá en Moyo. No sé si usted tiene acceso a esto. A ver, no sé si se los compartí. Voy a revisar un rato. Moyo. No, ese no, uno, Moyo. Moyo 2023. Entonces aquí tenemos la parte de los modelos de exámenes. Entonces aquí más que seguro les los lleve a aquí, ¿no? Ustedes buscan su docente, el ingeniero Moyo. Y aquí van a visualizar los exámenes del anterior semestre. Creo que me han pasado del anterior semestre, ¿no? Los modelos de exámenes. Tenemos igual, aquí está el libro del ingeniero Moyo por si acaso. La última clase que hemos tenido ha sido teníamos un práctico creo o un proyectito con los dados, me comentaron esa vez. Y de ahí saqué un algoritmo, ¿no? Para poder hacerlo. Y este librito, obviamente no sé dónde lo pueden pillar, me lo pasaron en mi semestre que yo pasé con él. Esa vez implementamos Visual Basic. Fíjense que aquí vemos lo que es números enteros igual. Hay ejercicios resueltos por si acaso. Igual vectores, ¿no? Vectores, matrices, que es el segundo parcial. Entonces aquí van a ver, o sea, se lo pueden tener de referencia, les puede ayudar, ¿no? Aquí igual ven, fíjense, las clases, ¿no? Las clases que les estoy dibujando en un momento. La clase persona. Entonces, hay que ver esos temas un poquito para entender más que todo, ¿no? Para entender, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, fíjense que el encapsulamiento, cuando hablamos de herencia, ¿no? Son conceptos que la verdad les puede servir harto al momento de cuando van a trabajar, ya que cuando uno trabaja, pues no están para enseñarles mucho, que digamos, ¿no? A no ser que sean pasantes, digamos, ahí sí todavía les pueden, no le dan cosas pesadas, ¿no? Pero ya cuando uno ya empieza a trabajar en el mundo, cuando uno quiere vivir de esto siempre, ya que se supone que de aquí van a salir ingenieros informáticos, ingenieros en sistemas,
Y hay cosas que tienen que sí o sí son principios de programadores, digamos, ¿no? Conceptos que se les facilita la vida si es que saben más de ellos. Y bien, y aquí por ejemplo empiezan con números, luego hay una parte que empieza con vectores, se va cargando. Entonces, ¿no se acuerdan qué ejercicios han hecho con vectores? ¿Nadie? Para que busquemos uno de por ahí, un ejercicio de examen, digamos, ¿no? Para que vean qué tanto se tiene que programar en el examen. Fíjense, verificar si un dígito se encuentra dentro de un número entero, ¿no? Todo lo que han hecho con lo que hacen con Linge normalmente este libro les puede servir de referencia. Claro, pero como está hecho en esto de acá no es C Sharp, es Visual Basic. Tendrían que llevarlo a C Sharp, ¿no? Y obviamente esto es el pseudocode. A ver, por ejemplo, eliminar un dígito entero, purgar los dígitos repetidos. No llegamos todavía a victoria. Debe ser algo del 30 y 40, 60. Por acá debe ser 65, digamos. Entonces, mi idea, ¿no? Ya. Como veo que. Ya, aquí entramos a Ingeniero Moyo, exámenes, primer parcial, 2023-1. Vamos a ver qué les preguntó, a ver. Todavía son 2023, de todos modos, ya son el otro semestre. Veamos a ver. Uy, esto está brutal. Eh, Ahora vamos a copiar uno de estos. Copiar. Acá, vamos a traer acá. Vamos a poner en la sección, le voy a poner Moyo modelos 20, Moyo modelos, nada más. Ok, simplemente eso. Entonces, aquí vamos a colocar el semestre ya, el parcial. Parcial 01, en este caso del 2023. 2023-1. Ok, ok. A ver, fíjense que el parcial digamos, supongamos el primer día del parcial, el examen dura una hora. El examen dura una hora. Y en esa hora ustedes tienen que poder resolver estos dos algoritmos. Digamos que cada uno vale 50%, 50%. Resuelven uno, tienen 50 puntos. Resuelven los dos, tienen 100. Y se van tranquilos. Se olvidan del primer parcial. Ese es el objetivo del primer parcial. Dura exactamente una hora. Y fíjense que le dan problemas así. El ingeniero llega, escribe los ejercicios en la pizarra y se los dan en los laboratorios, más que seguro. ¿Ok? Y normalmente él pide que den ahí en esas computadoras casi, no sé si tienen laptop, pues obviamente le pueden consultar. ¿Ya? Ok. Ahora, analicen los dos algoritmos y me dicen cuál hacemos hoy día. Piensen un poquito. ¿Cuál les gustaría que lo resolvamos para que vayamos pensando? El primero, si no me equivoco, es ordenar el vector, los extremos, digamos. Esta es la primera posición. Lo ordenan acá el segundo menor, el tercer menor, el cuarto menor, así, los extremos. Este otro dice encontrar la diferencia simétrica, ¿no? Dice, son dos conjuntos, en este caso dos vectores, obviamente. El elemento que no se encuentra ya, por ejemplo, el 4. ¿El 4 se encuentra ya? No. Lo agrego acá. ¿El 8 se encuentra ya? No. Lo agrego acá. O sea que los elementos que no tenga el otro, lo agrego acá. En este caso sería, claro, los elementos que no existan allá. Correcto. ¿Cuál les parece?
Hola. Hola, hola, ¿están ahí? La 2 dice Rodríguez. Bien. La 2 se ve interesante, ¿no? Se ve un poquito interesante. Antes de seguir, el ingeniero les mandó práctico de vectores. ¿Ya les mandó? Todavía. Creo que siempre manda un práctico o dos prácticos antes del parcial para que practiquen, digamos, ¿no? Creo que no sé si vale nota, pero les sirve de mucho para practicar. Les mandó el ingeniero. Ya, bien, jóvenes. Tienen que preguntar, tienen que ser curiosos. Más adelante, los docentes mismos preguntan demasiado. Que ya exageran. Ya, bueno, hasta ya más adelante, no sexto, séptimo semestre. Eso me voy. Ok. Entonces, iniciemos. A ver. Mm, El segundo hay que cortar. Ya. Entonces, de momento, simplemente analicemos. Fíjense. Dos vector, vector uno, vector 2, vector 3. Son tres vectores. Dos datos, dos vectores de entrada. Vector uno y vector 2 de entrada. Y el vector 3 de salida. Eso es lo que tenemos que hacer. Vector uno de entrada, vector 2 de entrada y vector 3 de salida. Entonces, hay que analizarlo un poquito, ¿eh? Entonces, en su cabeza, métanse lo siguiente. Hay un vector uno que es de entrada, hay un vector 2 que es de entrada, de entrada, de entrada. Aquí se hace el proceso. Aquí se hace el proceso. Y obviamente el vector uno es de entrada y el vector 2 es de entrada. Y el vector que manejemos acá es un vector 3, digámoslo así, que va a decir punto, el nombre del proceso, y le mandan el vector uno y el vector 2. Fíjense que los mandamos los dos vectores, pero el que se carga es el vector 3. Este de acá se va a cargar con los elementos que no contenga el otro. Por ejemplo, fíjense que el siete no existe tampoco allá. Fíjense que pregunta, ¿no? ¿El 2 se encuentra allá? Sí, no, no pasa nada. ¿El uno se encuentra? Sí, no pasa nada. ¿El 4 se encuentra? No pasa nada. Obviamente aquí el 4 no se encuentra allá, pero lo ingresa, ¿no? Lo agrega acá. ¿El 8 se encuentra allá? No, lo agrega. ¿El uno se encuentra allá? Obviamente que sí, no pasa nada. ¿El 7 se encuentra allá? No, lo agrega. Estos tres elementos primero son del vector uno, ¿no? Y luego tenemos los elementos restantes que son del vector 2. Y analicen un poco, porque en el vector 2 fíjense que el 9 va a preguntar por el 9. ¿El 9 se encuentra ya? Obviamente que no, lo agrega. ¿El 2 se encuentra ya? Sí, no lo toma en cuenta. Este lo agrega, no, este de acá. Luego, el 3 se encuentra ya, no, lo agrega. Entonces agregamos el 2, el 3. Aquí lo mismo, no, 4, 8, 7. Y después los demás se encuentran allá. Fíjense que el 9 está repetido. Va a preguntar, ¿el 9 se encuentra allá? Obviamente que no, pero no lo puedo volver a agregar.
¿Por qué? Porque tiene que ser único. ¿Ya? Tiene que ser único. Ahora, hay que ir viendo aquí posibilidades, ¿no? Hay que ir viendo posibilidades. Por ejemplo, por ejemplo, tiene que ser único, ¿no? No tiene que ser repetido, correcto. No repetidos. El tema de preguntar allá, preguntar acá, ya da lo mismo, ¿ya? Vamos a ver luego cómo podemos preguntar allá, preguntar acá. Lo que hay que pensar, ¿cómo hacemos para que este vector de acá, pueda mantenerse con elementos únicos? ¿Cómo puedo hacer? Esa es la pregunta. Entonces, yo aquí puedo decir el vector 3, digamos, quiero adicionar el número 8. Digamos que este es mi vector, está así. Quiero adicionar el 8. Así está mi vector. ¿Qué pasaría si quiero agregar el 8? ¿Tendría que agregarlo? Obviamente que no, ¿no? Porque ya está agregado. Entonces cuando agrego el 8, tengo dos opciones. Aquí tengo que... lo va a agregar si no existe, ¿no? Adicionarlo solo si no existe. Esa es mi precondición, digamos, ¿no? Solamente adicionarlo si no existe. Si no existe ese 8, obviamente lo agregas. Correcto. Esa es una opción. Es un método, ¿no? Si yo quiero agregar un elemento, tengo que aquí el método este ya se va a encargar de verificar que no existe este elemento. Y si existe, lo va a agregar al final. Por ejemplo, el 8 está, ¿no? El 8 lo va a agregar, no va a pasar nada. Ok. Ahora, si agrego, digamos, el número 5, el cinco que se encuentra acá adentro, no. Solamente lo agrega si no existe. El 5 existe, obviamente que no. Va a dar falso. La negación de falso, verdadero. Lo va a agregar. A ver, si es verdadero, lo va a agregar. Bien, esa es una opción. Hacer un método agregar que vaya insertando solamente únicos. La otra opción, esa es la primera. Entonces guardemos la primera opción que tenemos. Opción 1, agregar solamente si no existe. ¿Cuál es la opción o la otra? La opción 2. La opción 2 es hacernos una función que verifique punto existe el 8, digamos el número 8. Existe el número en el vector 3, existe el 8. Me va a decir, sí, no, existe, aquí está. Ahora, si no existe, lo único que voy a hacer es decirle vector 3 punto en la posición. ¿Qué posición es vector? En la posición última, en su última posición. Digamos que sabemos que si aquí hay 4 elementos, 3, 4, 5, n vale 5, ¿no? Entonces sería n más 1. N más 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 8. Ya. Ahora yo les pregunto, ¿cuál quieren hacer? Tenemos dos opciones. La primera, hacer un método adicionar que él se encargue de ver si existe o no existe. Va a ser algo similar a esto. Y la otra forma es verificar antes de insertar, ver si este de acá existe o no. Solamente lo va a agregar si no existe. Si no existe ese elemento en el vector, lo va a agregar. ¿Cuál de estas dos formas quieren hacer? ¿Esta o esta?
Ahí. Esta simplemente es cuando yo quiero insertar un elemento en este vector y tengo que verificar si no existe, recién agregarlo, digamos, ¿no? Si no existe. Y la otra es simplemente le decimos vector 3.add y él ya se va a encargar de ver si lo agrega o no lo agrega. Pero igual tenemos que implementar este método de igual forma que hay que implementar este o este. ¿No? Entonces yo les decía, ¿cuál de estos dos prefieren que manejemos? A ver, según yo, sería más fácil manejarlo así. Ya, el b3.exist. Esto igual puede ser. Lo malo es que esto de acá va a estar dentro de este método add, del método add está acá dentro. ¿Ya? Entonces, hagámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero que nada? Solamente voy a analizar, no estoy viendo código. Código lo puedo escribir rapidísimo, en 5 minutos, un ratito el código. Solamente estoy viendo la lógica, ¿no? Que es lo esencial. En el examen lo mismo, tienen que pensar cómo hacerlo, porque si no, si se van directo a escribir código, obviamente tienen que calcular su tiempo. 10 minutos analizando y ya obviamente el resto lo pueden codificar, digamos. Por cada pregunta son 30 minutos, entonces. Vector uno, vector 2. Entonces ya sabemos ya cuáles son las entradas. Vector 3, proceso. Aquí está el vector 3. Y obviamente el proceso, ¿cuál es? El proceso es este de acá. Este de acá es mi proceso. Ese es el proceso. Ok. Lo siguiente, ¿qué más hay que hacer? A ver. Primero que nada, iniciamos el algoritmo pseudocódigo. Vamos a decirle, sabemos que este vector 3 cuando hacen el proceso, cuando vienen acá dentro del proceso, esto de acá, sabemos que ya B3 está en el formulario y este proceso es el que tenemos que implementar. Entonces lo primero que le digo es que le digo, mira, n va a tener 0 elementos, o sea, vamos a limpiar el vector lógicamente, ya que decir que tiene 0, obviamente tiene 0 datos, ¿no? El vector vacío, vector vacío. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que ver cómo le vamos a hacer para ir agregando, ¿no? Desde hace un momento. Entonces, fíjense acá, voy a hacer un for para este, luego un for para ese. Un for para este y un for para este. Digamos que en este de acá, a ver cómo podemos hacer. Tengo que recorrer acá y preguntar si no existe allá. Este 2 no existe allá y recién lo agrego. A ver, 2 si lo agrego allá, recién lo agrego. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir un for, ¿no? Un for desde, vamos a decirle así. Vamos a decirle así. Vamos a hacer un for donde yo le voy a decir, vamos a hacer o sea, este va a ser para I, va a ser para J. Entonces, si bien sabe, necesitamos un índice, ¿no? Que va a ir desde I igual a 1, I igual a 1, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, hasta N, ¿no? Hasta N, la última posición. Entonces yo aquí le digo, vamos a hacer ahora un I igual a 1 hasta vector 1 punto N. La cantidad de elementos, un for, ¿no? Un recorrido secuencial. Dentro de este recorrido secuencial, yo tengo que preguntar, el primer elemento no se encuentra allá. Si no se encuentra allá, lo agrego. Lo mismo que hicimos acá. ¿Ya? Entonces, yo vengo acá y digo, sí, le digo, ¿no? Que con rojo, digamos, ¿no? Pseudo código. Sí, si no
¿no? No existe. Bueno, antes que nada, tengo que preguntar dónde. Este es el vector 1, vector 2. Tengo que preguntar en el vector 2. Si en el vector 2 punto existe el elemento, ¿qué elemento? El elemento, digámoslo así. ¿Cómo saco el primer elemento del vector? B1, posición 1, ¿no? En este caso B1, posición I. Si, no, si existe el vector 1 punto vector en la posición I. Si ese elemento no existe en el vector 2, ¿qué estoy diciendo? Si no existe, lo voy a agregar. Entonces, si no existe, entonces me dice verdadero, verdadero porque no existe, ¿eh? Le digo al vector 3, en este caso que estamos dentro del proceso, le digo adiciona ese elemento, ¿no? B1 punto vector posición y él ya se va a encargar de adicionar, por ejemplo, cuando llegue el 4, porque no existe allá. El 4 lo agrega. Pero antes de adicionar, yo tengo que revisar que ese elemento que voy a adicionar no exista en el vector principal, o sea, para que no haya repetidos. Entonces aquí es donde yo vengo y pregunto otra vez. Antes de adicionar, yo tengo que preguntar si este elemento no existe en el vector para que yo recién lo agregue. ¿Verdad? Pero ¿en dónde no? Ya no en el vector 2. En el vector 2 preguntamos para ver si vamos a insertar o no. Y recién acá preguntamos directamente existe, digamos, ¿no? Porque el existe es de este vector 3, digamos. De este 3 dentro de este proceso. Ahí recién. Entonces aquí esto se hace más pequeño, se hace así. Si aquí recién agregamos ese elemento. Si no existe en el vector que estamos buscando, en este de acá, y tampoco no existe en otro vector de acá, recién lo agregamos, ¿no? Ahí. Correcto. Y esa es la lógica del primer vector. Esto va a la lógica del primer vector. Así. ¿Ya? Y lo mismo es la lógica para el otro vector. Es exactamente lo mismo, la misma lógica, pero ahora hay que preguntar al revés. O sea, preguntamos, ¿no? Este elemento de acá, en este caso, aquí nos equivocamos, creo. Vector 2, si en el vector 2 no existe, agregamos el vector 2, si no existe, agregamos. Ah, está bien. Ahora hay que preguntar acá. Agarro el vector 2 y pregunto si existe en el vector 1. Al revés, aquí va a ser B2 y aquí va a ser B1. En el vector 1 ahora tengo que preguntar si es que existe. Lo contrario es esto. Entonces aquí voy a preguntar lo mismo. Fíjense. Voy a preguntar lo mismo. En vez de decirle vector 2, va a ser aquí vector 1. Vector 1. Y aquí va a ser vector 2. Vector 2. Ahora tengo que preguntar en el vector 1. El vector 2. Correcto. Y aquí vamos a ir desde 1 hasta el vector 2. Así. Bien. Y obviamente este método ADD, este método de acá, simplemente hace lo siguiente. Como voy a agregar un nuevo elemento al vector, si el vector está vacío, obviamente le digo, mira, en el vector en la posición n, bueno, primero le dice n va a ser igual a n más 1. Abrimos celita para un nuevo elemento. Y le coloco en el vector en la posición n el número que le estoy mandando, digamos que es x, digamos, ¿no? Estamos mandando x, va a ser igual a x. Y digamos que x valía 5. Entonces, ahí en la posición 1 colocamos el 5. ¿Ya? Entonces simplemente eso es el ADD. Es un proceso para adicionar un elemento. Nada más. Y con eso ya tendremos el examen. Un poquito de pensar, ¿no? Y obviamente el existe simplemente es buscarlo, ¿no? El existe simplemente es buscar un elemento.
en el vector. Que si no me equivoco, el existe simplemente hacer lo siguiente, ¿no? ¿Cómo sé si un elemento existe en mi vector? El elemento X que estoy mandando a buscar. Digamos que este es el 8. ¿Cómo sé si existe en mi vector? Pues obviamente hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo si es que existe. Le voy a preguntar, mira, X es igual a este primero, X es igual a este, X es igual a este, ¿no? Para hacerlo simple, rápido, pueden usar bandera. Si quieren usar bandera, si quieren no usan bandera. Pueden hacerlo así. Como saben que mandan X, hacen un I igual a 1 hasta N y preguntan, ¿no? Si vector en la posición I es igual a quién? Es igual a X. Si lo encuentro, digamos que es verdadero, pueden retornar true. Retornar true. ¿Ya? Simplemente eso. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y el for acaba ahí. Ahí acaba. Y obviamente si se supone que si nunca fue true, aquí pueden retornar false. Es simplemente para verificar si este elemento X pertenece a este vector. Y esto me devuelve un tipo de dato booleano. Boolean. Boolean. Eso. ¿Ya? Eso es para que... Tiene que ser booleano porque cuando yo pregunte si existe, digamos, ¿no? Y aquí es B1, ¿eh? Aquí me comí algo, una letrita. Ya. Ok. Entonces simplemente esta es la lógica del existe. Esta de acá. Y esta otra es la lógica del, digámoslo así, del proceso del examen. Bien. Entonces hay que programar esto, ¿no? Ustedes vienen a su Visual Studio y se van a clase vector, buscan si no tienen ese elemento, en este caso el mío es intercalar, menor, mayor, buscar secuencial, búsqueda secuencial. La unión, la frecuencia, pertenece. Ok, números únicos, diferencia simétrica. Fíjense lo siguiente. Aquí está hecho. No, aquí está hecho la diferencia simétrica. ¿Ya? Pero aquí hay un detalle, esto yo lo hice cuando estaba así en mi tiempo libre. Pero es lo mismo. Fíjense lo siguiente. Les decía, 0, 0. Hay que hacer el vector 0, así. Lo siguiente que hay que hacer, obviamente aquí, el for, ¿no? Les decía, se van a hacer un for de 1 hasta b1.n. De 1 hasta b1.n. ¿No? Es la condición de un for. De un for. Si no tienen dudas me preguntan antes de que cuando acabemos esto. Luego, yo les decía, tengo que preguntar si, obviamente, si no existe, ¿no? El B2 punto existe, ¿qué le puse? B2 punto pertenece, digamos que es el existe. Si no existe en el vector 1 punto vector sub i, en este caso fíjense que yo lo guardé en A, ¿no? B1 punto B sub i. B1 punto B sub i lo guardé en A. Entonces simplemente pueden colocarlo así o lo guarden en A, digamos, ¿no? Es lo mismo. Luego de eso, verdadero. Y si no existe, obviamente, esto es ¿para qué era esta otra pregunta? Para ver si no hay repetidos. Para que no haya repetidos. Ya. Para eso. Y recién lo agregan ADD. Y el ADD ya les dije que era un proceso que simplemente es para agregar un elemento. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? Aunque yo pregunté dos veces, ¿no? Pregunté esto y pregunté esto. Entonces, si pregunta esto y pregunta esto y hago esto, son dos preguntas. Tendría que haber hecho así. A ver, tendría que haber hecho así. Tendría que haber hecho así. Otro if preguntando si no existe el B1 sub i, ¿no? B1 punto pertenece. Si no pertenece, B1 punto B sub i.
Así tendría que haber hecho. Son dos preguntas. Son dos preguntas. ¿Correcto? Son primera pregunta, segunda pregunta. Pero si quiero unir las dos preguntas, simplemente lo juntan y hacen lo siguiente. Hacen un AND. Y en el AND preguntan, si cumple este y cumple este de acá, lo agrego. Lo mismo acá. En el otro for, tienen que preguntar los dos, ¿no? Les había comentado. ¿Ya? Simplemente preguntan, si obviamente no existe acá y no existe acá, lo agrego. Aquí ya está como el de acá abajo. Y igual a 1 hasta vector 2 sub n. Y si no existe, obviamente el not es esta de acá. Esto es un not. Si no existe, y además el otro igual no existe, digamos, ¿no? Pues son doble condición. Si no existe ninguno de los dos, a ver, si no existe b sub 2 sub b sub i, ¿está bien? Lo agregas, ¿no? El b2.b sub i. Estamos agregando ahí 2. Bien. Esta es la forma, digamos, que pueden hacer y esta es la forma óptima, digamos, ¿no? Para volver a repetir, para no repetir código, digamos así, digámoslo así. Entonces, esto es lo mismo que esto, solamente que este es para el vector 1 y este es para el vector 2. Esas dos formas pueden hacer. Yo aquí voy al formulario y fíjense que yo en mi formulario tengo vector, vector 1 y vector 2. Este va a ser para mi vector 3 ya. Vector 3. Entonces, aquí tengo la diferencia simétrica. Ya. Vector, diferencia simétrica, le mando el vector 1 y el vector 2. Lo corro, obviamente está en diferencia simétrica, ¿no? Lo voy a ejecutar. Hay un error, me dice, más que seguro por el tema del punto bin que no, que el virus lo borró de mi computadora. Voy a borrar esto. Ya, ahora sí, tal vez sea por eso. Ok. Ahora fíjense lo siguiente, ¿no? Yo les comentaba que el vector 1 tiene que estar cargado. Cargar y descargar. Entonces aquí yo voy a venir a cargar el ejemplo de acá, del examen. Ya, obviamente lo voy a checar, esto no lo deja ver. Fíjense lo siguiente, vamos a cargar el primero. No, obviamente esto puede que sea cuántos elementos hay, 3 4 5 6 7 no. A ver, voy a ver, cargar. Primer elemento, me dice que es un 2, el segundo es un 1, el otro es un 4, el otro es un 8, 2, 1 y 7. Ahí está el primer vector. Ahí está. Segundo vector, ¿cuántos elementos tiene? El segundo tiene 3 4 5 6. Tiene 6 elementos. Cargamos el segundo. Le digo, a ver, ¿cuántos elementos son? El 9, 2, 3, 1, 2 y 9. Y fíjense que tenemos así. Ya está el primer vector. Fíjense, el primer vector está así. El segundo vector está así. Ahora fíjense el tercer vector. Este. Descargar. Está vacío. Está vacío. No tiene nada. Si descargo el primero, tiene eso. Si descargo el segundo, tiene eso. Si descargo el tercero, no tiene nada. Hacemos la diferencia simétrica, que me imagino que es este. Le hago un clic y ya debería tener los datos cargados. Ya debería. Ahora le voy a descargar. Y ahí está. No. Bien. Y así fue, jóvenes, como en el examen tendrían que hacerlo, digamos, ¿no? Digámoslo que en el examen, si funciona así en su examen, obviamente el ingeniero les va a decir, a ver, carguen el vector 1, jóvenes, carguen el vector 2, y ahora carguen el vector, y ahora hagan el ejercicio, ahí está, no el ejercicio, el de diferencia simétrica. Si lo hacen y corre bien, así como está en el ejemplo, obviamente les va a pedir otro ejemplo, ¿no? Pero ya lo tienen, digamos, ¿no? Y es más fácil porque él le va a pedir cambiar. A ver, ahora cambia este vector, el vector primero cámbielo, le va a decir, colóquele estos datos. Y el segundo, y ahí recién lo prueban, y tiene que funcionar igual. ¿Correcto?
Pero eso es más que todo lógica. Es más que todo lógica. ¿Ya? Por eso les comentaba hace un momento, la que manda es la lógica, ¿no? En el trabajo igual, cuando van a trabajar y van a vivir de esto, van a hacer hartos algoritmos, pero la lógica es la que les va a ayudar bastante. Tienen que mejorar su idea de cómo pensar, cómo manipular estos tipos de objetos. Tipos de ya son más estructuras, ya están en programación 1. ¿No? Fíjense que lo mismo se hace para otro vector, solamente que hay que ir pensando. No es harto en sí, digamos, el código ese. Ahora, este al menos se ve sencillo. ¿Se fijaron? Incluso esto ya se ve más sencillo, ¿no? Pero obviamente para entender esto hay que saber cómo funciona. Cómo funciona esto. Y la forma de verificar eso es preguntando así, ¿no? Haciendo nuestro tipo, cuando hacían diagrama de flujo. Bien, jóvenes, no sé si tienen dudas, algo al respecto, antes de finalizar, ya que así vamos a ir viendo los modelos cada semana para que tengan una idea de cómo se pueden resolver, ya que la materia se pasa con los parciales. Bien, entonces veo que no hay dudas. La clase se la subo más tarde, jóvenes, posiblemente mañana se las comparta para que lo vayan haciendo ustedes. Igual, el código por si acaso se los comparto, ¿no? ¿Saben dónde está, no? El código, ¿o no saben? Hola. Bien, jóvenes, entonces, git pull origin. Bien, por si acaso el código ya se los acabo de subir, el código donde lo van a encontrar, el código lo van a encontrar a continuación. Vienen acá al Classroom, aquí dice código, vienen ahí, y aquí debería estar el cambio que ahorita acabo de actualizar en el número, ¿no? En número cambié, new dice ahorita, por ejemplo, se actualizó ahorita. Entonces aquí debería estar en número, bueno, esto es para ver si quieren ver el archivo, ¿no? Debería estar acá. En vector, no hay número, entero. Raro, a ver. Ah, claro, estamos en vector, no es número. Aquí en vector. Aquí vienen a vector. Y ahí debería estar el algoritmo. El algoritmo de diferencia simétrica, ¿no? El que lo hicimos ahorita. Y con eso hacen todos, jóvenes. Bueno, como no veo que no hay dudas, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.